Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chong-Soo Lim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Durante mucho tiempo llevé una vida de fe forzosa para mi propia gloria y satisfacción. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, encontré la verdadera libertad y ahora vivo como testigo de la resurrección. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Nací en una zona rural como la quinta hija en una familia de 6 hermanos. Aunque mi familia era muy pobre y no teníamos que comer, yo era muy buena en los estudios. Cuando estaba en segundo grado, en mi primer día de clases, mi maestra me dijo que recitara la tabla de multiplicar al frente de la clase. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 9 por 9, 81. Yo en voz alta y clara recité la tabla de multiplicar sin parar. También era muy buena contando historias en frente de la clase. En mi libreta de calificaciones por lo general estaba lleno de excelentes y me ganaba muchos premios en dibujo, letra, honor, mejor estudiante, entre otros. Hasta que después me daba vergüenza pasar otra vez al frente. Y cuando estaba en sexto grado me gané un premio grande por una nota en el diario que compuse titulado El nuevo año escolar. Como era un premio muy grande, publicó en el diario de los adultos con una foto mía. Una vez que mi hermano salió del servicio militar porque yo le había escrito una carta al presidente. Yo era pequeña en ese momento, por eso había escrito acerca de mi situación familiar, y al cabo de un tiempo me respondieron de la secretaría y mi hermano volvió a casa. Tanto en el colegio como en el barrio rondaban novedades acerca de mí. Cuando me gradué de la primaria recibí un premio del gobierno. Entre tantos aplausos había uno en particular que no cesaba. Este era el de mi papá. A pesar de que no supo alimentarme ni vestirme bien, estaba orgulloso de mí. Aunque yo estudiaba bien, la situación económica de mi familia no alcanzaba para que yo ingrese a la secundaria. Me presenté al examen de ingreso y obtuve el segundo puesto en todo el colegio. Por eso recibí una excepción de matrícula en el colegio. Una persona me vio por el diario y me dio uniformes, zapatos, mochila y otros regalos más, que fueron de mucho aporte en toda mi secundaria. Un día, la profesora me dijo que vaya rápido a mi casa. Me fui con una mala sensación y al llegar a casa mi papá se encontraba siendo llevado sobre la espalda del vecino. Hasta los últimos suspiros de mi papá, señalándome el gallinero, me dijo: aunque haya que vender todas aquellas gallinas, estudia. Este suceso fue muy impactante para mí. Mi papá anhelaba que yo siga estudiando, aunque tengamos que vender las gallinas. Sin embargo, teníamos que vender las gallinas primeramente para poder resolver el tema de la comida diaria. Así finalizó mi carrera de estudiante y luego de eso entré en depresión, que no quise hablar ni salir de casa. Yo que no salía de casa, mi único medio de comunicación con el mundo fue un amigo por correspondencia. Escribimos tanto que mi mamá tuvo que usar todas aquellas cartas como leña para cocinar durante 3 días. Yo tenía miedo de salir al mundo y además estaba resentida por esta situación por culpa de mis padres. Alrededor de mis 20 años, de a poquito comencé a salir afuera, hasta que un día, mientras estaba lavando la ropa, un joven se acercó diciéndome: en el comienzo, Dios. Me asusté tanto que dejé lo que estaba haciendo y me escondí dentro de la casa. Luego de eso, constantemente me llegaron cartas sin remitente, pero su contenido era únicamente sobre Dios. Y así pasaron unos meses. Hasta que un miércoles por la noche sonó la campana de la iglesia y seguí el ruido de la campana hasta que entré a la iglesia y participé de un avivamiento en donde recibí mucha bendición. Pensaba que con creer en Jesús iba a estar bien y que al casarme con el joven que me hizo encontrar con Dios iba a ser la manera de pagar su bondad. Y al final me terminé casando con aquel joven. Mi esposo nació en una familia cristiana y en el servicio militar se encontró personalmente con Dios. Luego de eso, sin importar dónde ni cuándo, salió a evangelizar. Había sido enviado a mi barrio que estaba en construcción para evangelizar y justo se encontró conmigo. La vida de casada también fue difícil porque seguía en la misma situación de pobreza. Sin embargo, estaba feliz de poder ir los domingos a la iglesia junto a toda la familia. En la iglesia no me preguntaron acerca de mi educación, sino que me pidieron que sea maestra en la escuela dominical y que sea miembro del grupo de alabanzas. Yo que vivía encerrada en mi casa, encontré el lugar indicado porque disfrutaba de servir en la iglesia. En la escuela dominical que me encargaban a mí, crecía el doble y cuando me encargaban algún evento resultaba exitoso por lo general y recibía todos los aplausos. Las personas de la iglesia hablaban bien de mí y mi familia fue reconocida como modelo a seguir.
Sin embargo, cuando volví a casa tenía un vacío en mi corazón y viendo mi estado financiero me deprimía. Llevaba dos caras. En la iglesia era una persona alegre y cálida, pero para mis familiares era una persona fría y deprimida. Por las madrugadas oraba arrepintiéndome para que me cambie, porque veía mi estado hipócrita. Sin embargo, seguía siendo la misma que lleva las dos caras. Un día mi esposo quería ser pastor, por eso se fue a estudiar teología, y yo tuve que ir a trabajar para sostener a mis dos hijos. Fue difícil, pero mi corazón estaba contento. Así mi esposo se convirtió en pastor y experimentó cosas dulces y amargas del ministerio. Pero un día mi esposo dijo que iba a dejar la carrera porque ya estaba cansado de compartir la palabra, fingiendo de sí mismo, cuando ni siquiera su vida había cambiado. Pero era injusto para mí todo el esfuerzo que hice hasta ahora, por eso entramos en discusión seguido. Hasta me da vergüenza decirlo a los demás y les mentía diciendo que mi esposo era un miembro asociado a otra iglesia. Un día mi esposo dejó en la mesa una hoja impresa y se fue. Y así al día siguiente hizo lo mismo y así continuó acumulándose cada vez más hojas que me dio curiosidad por ellas. Leí una de ellas y era un testimonio del programa Solo Jesús. Leí otra más hasta que terminé mirando por YouTube los testimonios y comencé a hacerle preguntas a mi esposo. Al final mi esposo me dijo que creía haber encontrado la iglesia que estaba buscando. Luego de varios años, por primera vez decidimos ir juntos a visitar la iglesia Hanmao en Chuncheon. El primer culto fue algo nuevo, sin embargo fue fervoroso, en las cuales junto con muchos jóvenes alabamos poderosamente y las oraciones parecían tocar el cielo. Después del almuerzo nos sentamos en grupos y un hermano preguntó: ¿cómo es que podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios? Yo me quedé desconcertada y con la cara enrojecida no me acordaba de la respuesta, pero por dentro decía enojada: para mí es más difícil no creer. Yo viví muchas experiencias y esta fe me fue dada por Dios también. Hablaban de acá para allá sobre la resurrección, pero yo pensaba, yo también conozco la resurrección. ¿No es suficiente con que yo crea que después de la muerte voy a resucitar? Y así no podía escuchar la palabra. Así, por última vez decidimos ir una vez más a la iglesia. Y allí nos encontramos con una hermana. Aquella hermana me dijo que miremos la resurrección desde la perspectiva de Dios y de los discípulos. Entré en duda cuál será la perspectiva de Dios sobre la resurrección. Y esa misma noche leí Hechos de los Apóstoles y busqué en los libros de teología. Y durante toda la noche leí todos los artículos del pastor principal de la iglesia de Hanmao. Yo pensaba que mi vida de fe había llegado hasta el primer piso por conocer muy bien la cruz, y que ahora debía alcanzar el segundo piso, que es la resurrección. Pero no podía aceptar el versículo de 1 Corintios 15:17 que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso le pregunté a mi esposo: ¿vos también pensás que mi vida de fe que hice hasta ahora fue en vano? Y mi esposo respondió: los comunistas de Corea del Norte mueren por su dictador y los musulmanes también mueren por sus creencias. Mi esposo tampoco estaba de mi lado. Yo no lo podía aceptar. ¿Que si no hay resurrección vana es la fe y que aún sigo en pecado? ¿Es posible esto? Entonces significa que todo lo que pasé hasta ahora fue en vano. Mi corazón estaba confuso, pero fui delante de Dios. Y dije: Dios, ¿acaso no me conoces? Soy yo. Aunque yo haya perdido un hijo en el accidente, no te odié. Aunque haya sido pobre, te di todo lo que tenía. Serví 30 años en la escuela dominical, 30 años como miembro del grupo de alabanzas, 30 años como líder de células. ¿Sabes cuánto me esforcé? Fui a campos y a cárceles a evangelizar, y sabiendo cuán peligroso es durante 20 años, fui a la zona norte a misionar. Oré todos los días, leí la Biblia varias veces y hasta siendo líder, por medio de donaciones levanté una iglesia en Indonesia. ¿Acaso fue solo eso? Tú lo sabes todo. ¿Realmente todo lo que hice no fue nada? ¿No me conoces? ¿De verdad no conoces a Im Jong-suk? De esta manera clamé. Y así estuve por un largo rato clamando a gritos, hasta que el Espíritu Santo me hizo recordar este versículo. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la respuesta que volvió fue: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Frente a esta palabra pude ver mi realidad. En el fondo de mi corazón estaba escondiendo el sentirme inferior por la educación que me faltó, y para tapar eso serví fervientemente en la iglesia, pero no fue por fe.
Aunque haya dicho que la razón de mi existir es Jesús, en realidad la razón de mi existir era el reconocimiento y la aceptación de las personas. Todo lo que yo decía haber hecho para la gloria de Dios, en verdad era para mi gloria, mi orgullo y para llenar mi satisfacción. Yo, para Jesús, era una persona desconocida y una persona que viví siendo la dueña. En ese momento estaba tirada como una bestia gritando: Señor, perdóname. Aunque me hayas dado la resurrección como prueba para creer, yo estaba intentando con mis fuerzas acercarme a ti. Pensé que estaba haciendo bien las cosas. Creía en que ya tenía la salvación y viví orgullosa de tener una vida de fe reconocida. Yo era el fariseo. Yo era hija del diablo, hija de la serpiente, una tumba encalada. Por favor, perdóname. Me arrepentí del pecado aberrante de no creer en Jesús como mi dueño y ser la dueña, arrebatándole toda la gloria de Dios, y lo recibí en mi corazón a Jesús, quien resucitó para ser dueño tanto de los muertos como de los vivos. También le entregué mi corona a los pies del Señor. Es así que pude tirar a la basura estos 40 años de fe sin prueba que se basaban en mis propias convicciones, sentimientos y emociones. Era una gran carga vivir disfrazada empaquetando mi vida, pero al sacarme ese disfraz y ver que soy una nueva criatura, me sentí totalmente libre. En verdad, como sentía mucha inferioridad por mi falta de educación, viví escondiendo mi formación académica a mi esposo, mis hijos y a mis amigas cercanas. Pero Jesús resucitado, quien cumplió todo, me dijo: como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora ya no tengo vergüenza por mi falta de educación o mi situación económica, porque soy un ser que lo posee todo. Por eso le conté a mi familia sobre mi educación, que hasta ahora lo había escondido. Aunque se sorprendieron un poco, todos me animaron. A mis amigas también les compartí sobre esto, y ellas reaccionaron diciéndome: ¿de verdad? Yo pensé que vos te recibiste de la facultad. Si eso es verdad, ¿por qué sos tan inteligente? Esto cuéntamelo solo a mí y no se lo cuentes a nadie más. Y así hubo otras reacciones más. Sin embargo, les compartí el Evangelio de la Resurrección y me mostré con total libertad. Cuando llegan los domingos, mi esposo y yo compartimos sobre el Evangelio de la Resurrección y íbamos juntos a la iglesia. La cruz que vi después de encontrarme con Jesús resucitado fue aún más emocionante. Yo, siendo una persona muy sentimental, antes, cuando pensaba en la cruz, lloraba mucho. La cruz que veía antes por mis sentimientos y emociones era como un arroyo local, pero ahora la cruz que veo por medio de la resurrección es como el océano Pacífico. Vi claramente por la resurrección que el Dios Todopoderoso vino como hombre a esta tierra a morir en la cruz por un enemigo como yo. Si bien antes me dolía el corazón, ahora me duele hasta los huesos al conocer el amor de Dios. Se me hizo real que aquel Jesús que murió en la cruz es Dios, y la sangre que derramó allí es la sangre de Dios. Ya no puedo volver a la vida de antes en donde no creía a Jesús como mi dueño. Ahora quiero aferrarme al Evangelio de la Resurrección y quiero entregar el resto de mi vida por la expansión del Evangelio con un corazón de siervo. Al conocer este preciado Evangelio, no podía no compartirlo. Por eso comparto este Evangelio con cada persona con quien me encuentro. No me importa cómo reaccionan, a pesar de que me escuchen o me persigan, soy feliz. Porque este es el camino que los discípulos tuvieron al encontrarse con Jesús resucitado, al igual que Pablo. Y aunque todavía tengo muchas faltas y me trabo algunas veces, no vuelvo atrás. Cuando reparto los folletos para evangelizar, digo así: acá en YouTube aparecen los testimonios de mi hijo y de mi hija. Sucedieron hechos increíbles. Jesús está vivo. Algunas personas me preguntan: ¿quién es tu hijo? Y entonces yo respondo: sí, se llama Im Young-ryol, Im Song-gi. ¿Y tu hija? Sí, se llama Grace Lee. El testimonio del hermano Im Young-ryol tiene puntos similares a los míos. El hermano Im Song-gi tiene el mismo apellido que yo, y la hermana Grace es discípula de mi hijo.
Y los hermanos Chu Yong-sen y Chu Yong-kwan viven en el mismo barrio que yo. Nosotros somos una familia celestial, por eso todos son mis hijos y mis hijas. Amén. Hubo una vez que bajé en una parada de subte y una señora me dijo que si yo escuchaba su charla durante 5 minutos acerca de la construcción de un hotel, iba a contribuir en su salario. Yo le respondí, sí, seguro. Y luego le pregunté, entonces, ¿usted quisiera escuchar mi charla también? Y le compartí de Jesús resucitado durante 5 minutos. En realidad su charla concluyó en 30 minutos. No sé cómo, pero ella sabía que yo ya tenía todo, por eso hablaba con más entusiasmo. Me costó mucho rechazar su oferta. Ahora, es fácil expandir el Evangelio porque nos dio la prueba de la resurrección para creer. Ya sea cualquier persona y en donde sea, esta verdad histórica de la resurrección no puede ser rechazada. A comparación de mi pasado, que no tenía seguridad, ahora puedo compartir con valentía. En esta oscuridad en donde somos presa del diablo, el mundo se está cayendo. En esta última generación lo que se tiene que clamar es la resurrección. Esta es la razón por la que hoy vivo. Ahora me convertí en el orgullo de Dios por medio del Evangelio y siguiendo a Jesús correré junto a la comunidad hasta recibir el premio que Dios tiene preparado para mí. Realmente amo a mi Señor Jesús, que murió y resucitó por mí. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.